Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don José Manuel Marchal. Bien hallado, muchas gracias. Don José Manuel es profesor de Historia de la Universidad Francisco de Vitoria. Es un experto en Edad Moderna, en los siglos de la Edad Moderna. ¿Qué entendemos en España por Edad Moderna? Bueno, el periodo de tiempo que va desde más o menos los finales del siglo XV hasta la Guerra de la Independencia contra los franceses. Eso es, y además él ha centrado su estudio, en su tesis doctoral, en Cisneros. Sí, su proceso de canonización, que no tuvo fruto. Al que hemos dedicado 2 programas que ustedes si no lo vieron en su momento, o lo quieren volver a ver, pues es muy fácil. Van a la dirección de la página, que es la que le ponen ahí en pantalla nuestros equipos, Eucamami, y ahí ya está la serie de, no solo de Marcando el Norte, sino de todos los programas de la televisión, pero bueno, como hemos hablado, ahí está. Bueno, él es profesor de Historia y me ha hecho él una propuesta que me parece muy interesante. Oiga, las cosas que dijimos en el último programa, claro, son tan increíbles. Y bueno, es que estos no le quieren bien a Lutero, se lo están inventando, le tienen manía, Coraje. Como lo del colegio. El profe me tiene manía, dice, le he dejado en blanco el examen y me ha suspendido porque le tengo manía. Dice, un momento, vamos a traer el examen. Documentos históricos. Vamos a leer, vamos a ir comentando y vamos a ir leyendo. Y lo mismo que hicimos en el otro programa, que fuimos repasando las distintas facetas, los distintos conceptos de los luteranos, vamos a hacerlo hoy, pero con textos, leyendo. El conocimiento de Dios en Lutero. Diga usted qué es fundamental y qué es lo que hay que leer. Yo, si quiere, usted lee uno, yo leo otro, nos repartimos el trabajo. Eso sí, usted me dice dónde tengo yo que leer y dónde lo tengo que leer. A ver. Yo se lo voy marcando. En realidad, toda la, digamos, selección de textos históricos sobre Lutero parte de un principio, y es que él, cuando en 1517 rompe, lo que plantea es todo nuevo, y tanto los escritos de teología como la reforma litúrgica, los calendarios, los distintos textos que hace al pueblo alemán, a la nobleza, propagandísticos, tienen un matiz, y es el de proponer novedades. Y en todo su texto encontramos ese planteamiento de novedad, y además con un matiz, que es la imprenta. A Lutero, cuando escribe, sabe perfectamente que lo que escribe tiene un reflejo inmediato en semanas o en meses, en la imprenta, y una difusión extraordinaria. Eso dice mucho de un teólogo reformador que está escribiendo, porque sabe precisamente que no es un texto responsabilidad que tiene, claro. No es un texto para clase, no es un texto que quede ahí en su escritorio. Esa responsabilidad es extraordinaria. Y bueno, una selección, lo que usted ha dicho del el conocimiento de Dios, sí, de Lutero. Yo creo que es quizá el documento para inaugurar y abrir la sesión de hoy, sí. Creo que es paradigmático. Si te parece, a ver. Comienza haciendo, es un comentario muy famoso el que hace la Carta de los Romanos, y hace el siguiente planteamiento: toda ascensión hacia el conocimiento de Dios es peligrosa, excepto la que pasa por la humanidad de Cristo, porque esta es la escala de Jacob por la que hay que subir. Y no hay otro camino hacia el Padre sino el Hijo, Juan 14. Por lo que dice, ninguno puede llegar al Padre si no es a través de mí. Y esto mediante el afecto, según el dicho del apóstol, Romanos 1. Las notas invisibles de Dios pueden contemplarse intelectualmente a través de las cosas creadas. Es decir, la relación entre la creación y el hombre. Otro camino son los misterios de la Escritura. Pero, ¿qué fruto han dado el uno y el otro? ¿Soberbia o desesperación? El conocimiento y la sabiduría, en efecto, hacen a uno naturalmente soberbio y presuntuoso, como dice el apóstol. O sea, una desconfianza en la razón, ¿no? De la ciencia. Y de la ciencia, ¿no? Lo que se nos ha dicho, sí. de que la cultura protestante... La ciencia hincha.
Así, los filósofos, cuando llegaron al conocimiento de Dios, no les glorificaron como a Dios. O sea, esto es Es un ataque. Un ataque directamente. Además, de toda tradición científica, precientífica europea. Bueno. Y a mí me sorprendía el decir, bueno, ¿y por qué se acusa a la Iglesia de ir en contra de la ciencia o del conocimiento de la razón? Cuando precisamente es al revés, ¿no? Y las iglesias reformadas tienen documentos históricos en los que sus fundadores atacan abiertamente ese aspecto, ¿no? Bueno. Me sorprendía. Creo que es un documento muy, muy interesante. Bueno. Para leer a los alumnos e incluso para comentar. Pasamos al siguiente aspecto. La fe luterana. La fe luterana. ¿Qué decimos aquí? La parte del texto en el que se trata del proselitismo. En el momento en que la reforma es exitosa, los príncipes, que tiene un apoyo rápido en la nobleza, es necesario ser proselitistas y es muy importante el aspecto de la predicación. Es algo propio de la devoción moderna, es algo propio de la mentalidad de los hombres de ese tiempo. Pero en la predicación, las iglesias reformadas detienen muchos de los conceptos fundamentales y digamos que son inventores de estilos oratorios, de oratoria, la creación de espacios destinados a predicar. Todos los hemos visto en las películas o en cualquier iglesia protestante, donde la presencia de un púlpito, un pedestal, el mismo Lutero, cuando quema la bula del Papa León X, en el año 21, construyó un pedestal desde el que hacer una arenga a la vez que quemaba la bula y la condena. Y por lo tanto, ese busco de la efectividad es extraordinaria. Eso genera, ese interés por la predicación, genera toda una tratadística. Y que precisamente, como hemos dicho al principio, es muy consciente de que lo que escribe se va a publicar y se estampa y lo leen miles de personas en días. ¿Y qué me aconseja que lea yo de este punto que estamos hablando sobre, está aquí el texto, sobre la fe luterana? ¿Qué párrafo nos puede orientar sobre algún aspecto? Quizá la introducción. A ver, la introducción, que es esto. Entre tanto, aquel año había vuelto a traducir de nuevo el Salterio, confiando en que estaría más ejercitado después de haber expuesto en clase las epístolas de San Pablo a los romanos, a los gálatas y a los hebreos. Se había apoderado de mí una ansia realmente llamativa por conocer al Pablo de la epístola a los romanos, mas hasta ese momento se había interpuesto no la sangre helada en mi corazón, sino única palabra en el capítulo 1. La justicia de Dios se revela en él. Sentía aversión, en efecto, hacia la expresión la justicia de Dios que me habían enseñado, siguiendo el uso y la costumbre de todos los maestros a interpretar filosóficamente como la justicia que llaman formal o activa, por la cual Dios es justo y castiga a los pecadores e injustos. Mas yo, que a pesar de vivir como un monje irreprochable, oye, este no tiene abuela, o sea, está una cosa, mas yo, que a pesar de vivir como un monje irreprochable, me sentía ante Dios pecador, con la conciencia profundamente inquieta y no podía confiar en aplacarlo con mis satisfacciones, no amaba, sino que por el contrario odiaba a ese Dios justo y castigador de los pecadores, y me rebelaba contra Dios con una tácita, si no blasfemia, sí desbordada murmuración, diciendo, como si no fuera bastante que la ley del decálogo oprima con todo género de calamidades a los desdichados pecadores. Entonces, Esto introduce dos novedades en la literatura luterana, personal de Lutero. Ya. Él, cuando escribe, habla como un testimonio personal. Sí. Es decir, y lo que está redactando es su visión personal sobre de lo que a él le pasa. Lo que a él le va pasando. Esto me sugirió esto, este tema me llevó a aquel. Eso es una novedad en la literatura teológica.
esa forma de dirigirse al fiel, en cuanto que el que él tiene enfrente, al que es su posible lector, es un hermano para él. Pero lo siguiente es que eso abre también la cuestión de las traducciones, como él dice, y claro, tienen que dotar de todo un cuerpo de traducciones que sean asequibles para todos esas nuevas doctrinas. ¿Qué es lo que hace? Pues claro, es evidente que parejo a este tipo de obras, digamos, propagandísticas de la fe luterana, tiene que publicar traducciones de Sagrada Escritura y meterse, digamos, en faena. Y, entre otras, pues tiene que abordar temas como el del siguiente texto. La justificación por la fe. Que es uno de los seguimos pilares fundamentales de los que hemos hablado antes. Con los textos. Aquí, ¿qué le parece? ¿Que leemos y comentamos antes? A ver, ¿dónde le leo yo? Quizá lo que se refiere al pecado, el origen del pecado. Bueno, vamos allá. Estamos hablando con los textos, no nos inventamos nada. El manuscrito de Martín Lutero. Luego, el pecado actual es en realidad más pecado, es decir, obra y fruto del pecado. Pero el pecado es la pasión misma, el fómite y la concupiscencia o inclinación al mal, y la dificultad para obrar el bien, como dice más adelante. No sabía que la concupiscencia era el pecado. Por lo tanto, si ejecutan, es que no son las obras mismas, sino los ejecutores para que fructifiquen. Luego, no son el fruto. Luego, a la inversa, así como nuestra justicia proveniente de Dios es la inclinación misma al bien y la aversión al mal que por la gracia se nos ha dado en nuestro interior, mientras que las obras son más bien el fruto de la justicia, así el pecado es la aversión misma del bien y la inclinación al mal, y las obras del pecado son fruto de este pecado, como se verá bien claro más abajo. Este texto es inaugural. Esto lo escribe, es el comentario de la Carta de los Romanos, esto lo escribe en 1515. Él, en 1515, había sido nombrado, digamos, vicario de los agustinos y tenía a su cargo esos 15 conventos. Ese comentario también abre lo que hemos dicho antes, esa necesidad de explicar a sus compañeros, a sus, digamos, súbditos, sus ideas para explicar lo de la justificación de la fe. Le era necesario establecer inicio de polémicas relativas a todo eso. Es decir, él no contaba todavía con ese momento, ni en primer lugar con la ruptura, ni contaba con todo un aparato como a partir de 1534 será la Biblia alemana. Es decir, todo este tipo de justificaciones están dentro todavía de la tradición crítica alemana, que tiene su principio en el fin del Concilio de Basilea, en Florencia y demás, donde la Iglesia alemana se había sentido muy perjudicada. La cuestión, junto con las indulgencias, fundamental de toda esa crítica teológica de los alemanes, pasaba por lo de la justificación de la fe. Por lo tanto, inaugura en él su crítica. Es decir, y en 1515. Bueno, el siguiente es precisamente el texto fundacional de la ruptura. Sí, las 95 tesis, que no son bien conocidas. Que no son bien conocidas y que son 3 folios, por lo tanto no se pueden leer. No se pueden leer todas, pero hay algunas muy sintomáticas. Usted, que las conoce bien, me dice y yo las voy leyendo. Quizá lo más conocido de las indulgencias es su inicio. Nuestro Señor y Maestro Jesucristo, al decir haced penitencia, etcétera, quiso que toda la vida de los fieles fuera penitencia. Es decir, son sentencias. Usa un estilo literario que había usado quizá Erasmo, que es propio también de un mundo quizá iletrado, donde se fijan en de hecho viene esa tradición, se fijan en la pared tablas en las que hay, es decir, esta tabla son los mandamientos, esta tabla son las obligaciones. Es decir, algo que fuera muy fácil de leer a esos burgueses, a esos labradores que se estaban interesando por ese aspecto crítico, y luego responder en concreto a todo ese aspecto astrológico de superstición, y luego el fin fundamental de ese texto, que es romper. Y todo lo que subyace de las 95 tesis
Es enfrentamiento. Es enfrentamiento, es un texto violento. A ver, por ejemplo, donde... La número 7. La número 7. Tesis número 7. Dios no perdona a ningún hombre sus culpas, sin someterlo al mismo tiempo y humillarlo en todo al sacerdote vicario suyo. Eso es una invitación a rebelarte. Claro. Eso es. Aún así, esto es del año 17, todavía sigue manteniendo que puede haber un sacerdote que pueda establecer contigo una relación sacramental. No ha roto, pero la violencia del contenido es extraordinaria. Sí, y o sea, es que transforma. Yo invitaría a leerlo transforma, a las 95 y entender qué tiene de ruptura. Lo que entendemos por el sacramento del perdón, donde uno sale feliz de confesar y tal, él sin embargo dice que eso lo que es humilla. Dice... Él, antes de, una vez que se hace fraile, cuando le sucede ese episodio y va a Erfurt, antes de que lo apliquen en 1512, se hace doctor en Sagrada Escritura, le sucede también un episodio personal en el que uno de sus superiores tiene que reconducirlo, en el sentido de que se abandona un poco y lo que se convierte es en un poco obsesivo de la culpa, de la confesión, que usaba la confesión, digamos, como un desahogo más que sacramental, más que del alma, casi psicológico, ¿no? Y que lo tienen que reconducir, incluso le obligan uno de sus superiores a estudiar e irse preparando, digamos, lo que puede ser presente la oposición para ser profesor de Sagrada Escritura. Es decir, se abandona y esa radicalidad, esa culpa está muy presente en ese espacio. Por lo tanto, mucho de su vida tiene mucho que ver con las cosas que escribe. Yo no sé si de las tesis hay alguna más que... Quizá las últimas, que son... Las últimas. Quizá. Vamos a por ellas. Las del tercer folio. A ver. Las tesis son una invitación a la conversión. Sí. Quizás las dos últimas, las 94 y 95, que son las exhortaciones, el llamamiento. 94. Hay que exhortar a los cristianos a que traten de seguir a su cabeza Cristo, por la pena, la muerte y el infierno. Y así confíen en entrar en el reino de los cielos, más por muchas tribulaciones que por la seguridad de la paz. Es esa exhortación, sigue el modelo textual de toda esa literatura crítica. Y además, la impresión que podía dar al testigo que ha visto esa ruptura, no físicamente colgarlas en la puerta de la iglesia, es esa, la de inauguramos con esto un vacío. Y luego además un hombre enfadado, que es la sensación. Sí. El dominico que le contesta, una de las cosas que dice es que no entendían... Bueno, estoy viendo aquí, si me permite, la 92, que esta dice, esto es como para acercarse a él. La tesis 92 dice: fuera pues con todos esos profetas que dicen al pueblo de Cristo, paz, paz, y no es paz. Este es un hombre atormentado. Eso es, está queriendo romper, sí, y no sabe cómo. Bueno, quizá podríamos ir digamos, a la paz de Augsburgo. Venga, vamos a la paz. Después de lo de paz, paz y no es paz. La resolución religiosa del conflicto. Sí. Esta es la confesión, la del 55. La del 55. Venga. El documento número 8. La resolución del conflicto, después de cruentísimos conflictos, las guerras de religión que llevan al imperio, digamos, a ese prácticamente cataclismo en el que intervienen tantas partes, algo que amargó quizá el emperador Carlos, sí, cuando se retira y cuando decide, digamos, irse a Yuste. Eso ocurre en el 55, la paz de Augsburgo. Digamos que es la liquidación por cansancio en ambas partes del conflicto. La paz de Augsburgo lo que hace es fijar el principio de que el príncipe es soberano en lo espiritual
y en lo jurisdiccional, en el aspecto de que el príncipe es aquel que va, si el príncipe es de religión reformada, sus súbditos tienen que serlo. Esa la irrupción de esa... Según sea la religión del príncipe, así será la religión de los súbditos. Eso marcará la historia europea, sí, prácticamente hasta la Revolución Francesa. Claro, claro. Más que nada, también la intervención en Francia, la cuestión de los hugonotes y cómo la monarquía francesa, que es católica, adopta esa oposición, al principio beligerante, en los reinados de... Sí, pero eso es producto tolerante de la creación del Estado confesional de Lutero, que es el que lo crea. Dice, porque claro, el libre examen, leíamos en un programa anterior lo de los campesinos, dice, no, el libre examen solo lo tiene el príncipe. Ahora, pero ahora. Antes ha dicho que... Sí, pero ahora que me conviene estar al lado de los príncipes. Y claro, entonces el príncipe es el que decide cómo va a ser la religión de los súbditos. Así es. Claro. Lógicamente, los príncipes católicos dicen lo mismo de los suyos, sin separarse de Roma. Claro. Hay que entender todo ese momento como de un profundo cansancio. No solo físico, en la que se vea la figura del emperador envejecido, dolido ya por el paso de los años, donde Europa ha sostenido una serie de conflictos verdaderamente agotadores, donde la monarquía hispánica ha entrado en conflicto en dos ámbitos, tres ámbitos, con Francia, que tiene un papel equidistante de todo, que lo que propone es un ataque frontal a los Habsburgo, que es tolerante en determinados momentos con todo esto. La cuestión de los otomanos, que son, tanto por el Mediterráneo como por los Balcanes, uno de los ataques frontales, eso genera un temor. Y luego la propia guerra civil dentro del imperio. Ese triple engranaje convirtió a los hombres de mediados del siglo en profundamente abandonados y tengo aquí tristes, y que buscar la paz. El texto de la paz de Habsburgo, que solo tiene 6 folios. Es un comentario muy interesante. Merece... Lo que no sé es... Digamos, es el no documento, tenemos tiempo para... es el documento que cierra la selección que he hecho en cuanto que es un documento doctrinal que les lleva a fijar no un acuerdo, pues dígame, unos principios de trinchera. Dígame un párrafo, porque no tenemos mucho más tiempo para leer, me parece a mí. Quizá la introducción. La introducción, venga. En tanto no se llegue a unos acuerdos y conclusión definitiva de la paz en la persistente división de la religión, ya sea en materia de fe o en materias profanas y seculares, y en tanto cuanto la cuestión de la división de la religión no sea elaborada y definida en todos los sentidos, de manera que ambas partes religiosas sepan finalmente en qué relaciones mutuas se hallan, los estados y sus súbditos no podrán gozar de una seguridad garantizada y permanente. Antes, por el contrario, deberán permanecer cada uno por sí mismo, el uno armado contra el otro en intolerables peligros. A fin de disipar tan peligrosa incertidumbre y de traernos de nuevo la paz y la confianza recíproca a los estados y al corazón de los súbditos, y con el fin de salvar la nación alemana, patria nuestra amadísima de la destrucción y ruina final, hemos llegado a un acuerdo y acomodo con los consejeros y los delegados de los electores, con los príncipes y los señores presentes, y con los embajadores y enviados por los ausentes, concertándolo conjuntamente. Y empieza. Y ahí empieza. Esa invocación, además de que es un poco difusa, es decir, no dice que ha habido unas tablas, es la inauguración de dos trincheras. Es el agotamiento, es la trinchera, pero a la vez indica en el comienzo de que es necesaria una idea de concilio. La idea de concilio tenía mucho peligro en todo este ambiente, porque el conciliarismo había sido una doctrina según la cual, una vez reunido el concilio, podían decidir cualquier cosa, y que el Papa era un poco menos que un testigo poco cualificado. Sí. Y eso había dado lugar a grandes males en la Iglesia, ¿no? Y además la tradición, y más los alemanes se consideraban muy agraviados por el concilio de Basilea. Por lo tanto, la propuesta de la realización de un concilio está ya aquí. Es
Es decir, se está celebrando el Concilio de Trento, pero los alemanes lo que le han pedido al emperador es que el concilio tiene que ser en tierra alemana. Bueno, pues de eso hablaremos, del Concilio de Trento. Hablaremos porque es no sin antes hablar de un tema que tenemos pendiente, que es el tema de Inglaterra, el anglicanismo. El anglicanismo y el Concilio de Trento. Bueno, pero eso es para otra ocasión, porque en esta el tiempo se nos ha agotado. Tenemos, eso sí, unos segundos para darle las gracias al profesor José Manuel Marchal, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, para decirles a todos ustedes que muchas gracias por estar con nosotros, por difundir nuestro programa. No solo este, sino este y todos los de la televisión. Tienen ustedes ahí, le ponen, nuestros equipos técnicos les ponen la dirección de la página donde pueden encontrar todos estos programas, los anteriores. Esta es la ventaja de estar en la red, que uno puede verlos aunque ya se hayan emitido. Y muchas veces. Y tener ahí una auténtica teleteca, no sé cómo llamarle, teleteca de conocimiento. De conocimientos para verlos pues, con tranquilidad, pues en sus aparatos, en sus medios, como quieran. Muchas gracias, queridos amigos. Decirles que a cambio de su seguimiento, de su fidelidad, nosotros nos vamos a poner a trabajar para que dentro de pocos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.